De la Mesa de los Sueños, de los compañeros de Utopía, de la agrupación Estergel, vamos a dedicar el primer aplauso a los que vienen por primera vez. Bienvenidos a su casa. Y en particular vamos a recibir a dos poetas de Chaco que están acá, el Bosquín Ortega y el Carancho Ramírez. Así que bienvenidos. Vamos a poner esta reunión bajo el padrinazgo de ustedes. Muy bien. Esta noche, la verdad que hemos elegido un tema que nosotros queríamos instalar, digamos, porque estamos viviendo una etapa donde empezamos a pensar que quizás sea bueno volver a hacer algunas cosas que hacíamos antes y que nos iba bien, y que por distintas razones que todos conocemos, se dejaron de hacer. Queríamos instalar el tema, digamos, de la naviera nacional que instaló finalmente el general Perón como ELMA, y que tuvo una antecedente previo. Ahí me contaba el capitán Carrión que si bien durante el gobierno de Castillo hubo una naviera nacional, en realidad era lo que necesitaban los ingleses para cruzar los mares y llevarle comida a ellos sin tener tener problema de guerra, digamos, como la bandera argentina servía. Entonces, en realidad, la primera flota, digamos, que da estos pies a ELMA es una flota manejada por los ingleses, que en Inglaterra, me decía Carrión, reportaba a un grupo inglés. O sea que se empieza a dibujar, pero yo no voy a hablar de ELMA, digamos, vino para eso, para estar nuestro invitado. Pero sí quiero decir que para nosotros es un hito que manejaba una parte muy importante de todo el movimiento marítimo comercial, que por eso la marina mercante, que tenía y que tuvo, digamos, una incidencia grande en la cantidad de trabajo que generó, en la cantidad de divisas que trajo al país, y también en la cuota de soberanía que le aportó, digamos, a la política nacional. También quiero decir que, para hacer solamente un comentario de estos días, nos encontramos ahí con Eric Calcaño, el senador que fue embajador en Francia hace poco, y estábamos comentando también lo que se charla todos estos días, se va a seguir hablando un poco más, que es el tema de la decisión del gobierno nacional de recuperar el capital del ahorro de los trabajadores y ponerlo bajo la administración del Estado, junto con las organizaciones obreras y las demás organizaciones que tengan que ver con los jubilados. Y decíamos que parecía un gol de otro partido, porque hay esos partidos que son aburridos, que se juega mal, que se dan de patadas, que no sale una, y de golpe aparece un tipo como una vez hizo Ibarra, que se mandó un gol con la pierna cambiada en el ángulo. Ahí aparece uno que empieza a gambetear uno, va a gambetear dos, a gambetear tres, la toca de taquito y entra en el ángulo, que no tiene nada que ver con el partido. Bueno, nosotros de alguna forma estamos pensando cómo reconstruimos, digamos, el poder nacional y cómo reconstruimos este país que está tan débil cada vez que lo melonean y lo saquean. Y de golpe nos enfrentamos con una movida enormemente fuerte a recuperar 30.000 millones de dólares de ahorro que estaba al servicio de las 40 empresas más importantes, digamos, del país, la mayoría con capital extranjero, y que ahora, digamos, pueden servir para apoyar todo el desarrollo PYME y algunos proyectos estratégicos del país. Pero también decíamos que de tal fuste la medida y toca tanto los resortes del poder, que creo que va a haber que poner un ojo atento a cuál sea la contramedida que tome el poder financiero, porque ha sido un golpe muy fuerte al poder tal como estaba
definido, que después uno ve que cambian funcionarios, cambian presidentes y siempre se hace la misma política, y es porque el poder lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros. Bueno, yo creo que Elma fue un espacio de poder del pueblo argentino, y hemos elegido el camino no de los economistas para acercarnos a Elma, sino de una persona que tiene una mirada mucho más humana y mucho más cerca de todo lo que sucedió con la gente que trabajó ahí, porque me parece que también las empresas del Estado tienen la posibilidad, como lo tuvo YPF, como lo tuvo Yacimientos Carboníferos, como lo tuvo otras áreas del gobierno, la CENEA por ejemplo, que la gente que pertenece a esa empresa del Estado, muy lejos de trabajar para destruirla, se convierte en la defensora número uno de la empresa y le da el alma, digamos, que es el alma de las empresas, de los pueblos, lo que construye una nación en definitiva. Bueno, así que presentamos al compañero Juan Carlos Carrión, al capitán de ultramar, y le pedimos que nos haga nuestra exposición. No digamos un pequeño compromiso, sino un compromiso enorme. Esto es, para mí, digamos, me supera. Un poquito quería agradecer esta invitación, para que me permitan a mí, ya conocido charlatán en otros lados, para, digamos, hablar de este tema de EMA. Quería decirles que en el currículum que ustedes habrán visto en el aviso, falta un dato muy importante. Yo lo tuve que hacer rapidito, pero me olvidé de dos cuestiones fundamentales. Soy casado, tengo más de 50 años de casado con la misma mujer, hija y 2 nietas. Por lo tanto, estoy en la categoría que los españoles llaman abuelos canguro, es decir, a los altos y con los nietos con uno. Y eso es uno de los trabajos que me ha dejado la profesión. Ustedes saben que los marinos mercantes en este país no somos, no digo reconocidos, no somos conocidos. No hay una tradición como en otras sociedades, como puede ser la británica o la europea del norte, donde el marino mercante es alguien conocido. Toda la familia tiene un marino mercante, todas las familias tienen esos procesos de tener un tío, un abuelo, un padre que está en otra parte del mundo, que está haciendo un trabajo muy especial, que lo obliga a permanecer en cierto modo alejado de la familia. Primera de las cualidades que tienen los marinos mercantes, o que han tenido los nuestros. Yo les podría decir que 35, yo navegué 38 años nada más. Una vez hice la cuenta, 22 años los pasé fuera de mi casa. Es decir, eso, en cierto modo, al marino lo obliga a ver las cosas de otro modo. Es decir, no tiene esa participación en la sociedad que tiene un ingeniero, un arquitecto, un médico. No sé si Nicolás Avellaneda o alguno de esos próceres nuestros dijo una vez que había 3 clases de hombres: los vivos, los muertos y los que están en el mar. Es decir, es una categoría, la nuestra, muy especial. No participamos con el resto de la sociedad. Estamos algunas veces como si fuéramos unos pasajeros dentro de nuestra propia casa. No vemos morir a los viejos, no vemos crecer a los hijos, no vemos muchas de las circunstancias que ocurren en el país, no las hemos visto. La gente de mi promoción, la gente que está a mi nivel etario en este momento, le pasaron muchas cosas por encima. No estuvieron en el 55 en el país, no estuvieron en el gol de Maradona, estaban navegando en el medio de un temporal. Cuando mataron a Kennedy, como me pasó a mí, estaba en Liverpool. Es decir, esta es una circunstancia que uno la viene viendo desde ahora, desde la época ya de jubilado, como un déficit que hay en nosotros mismos. Es decir, sentimos no desarraigo, sentimos que algo nos está faltando, nos faltaron muchas cosas. Otras las tenemos en exceso. Muchas veces nos preguntamos en las empresas donde navegué yo, con una empresa del Estado, ¿por qué hacíamos esto? ¿Para qué lo hacíamos? ¿Y qué nos había mandado a estar ahí en ese lugar? Los españoles tienen una frase muy interesante para cuando hay un mal tiempo, cuando hay un problema de esas olas enormes. Siempre dicen, esto al obispo no le pasa. Es decir, y la otra que decíamos nosotros es, ¿quién me habrá mandado a mí acá? Es decir, viene solo. Es decir, cuando estábamos ahí en el puente mirando frente a Kobe o en el mar de Japón, una ola que tenía 20 metros de alto, supongo yo, algunos con teodolito la habrán medido, uno decía que
uy, 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 uy. No como el pajarito ese famoso, pero sí diciendo, ¿qué tengo yo que ver con todo esto? Pero muchas veces reunidos pensábamos en esto. Si hubiésemos estado en una empresa privada, hubiésemos estado trabajando para un señor, para un grupo de señores, para un grupo de capitalistas. En cambio nosotros trabajamos para más de 25 millones de personas. Es decir, nuestro patrón no era un gerente general, nuestro patrón no era un grupo de individuos sentados en una mesa de directorio. Nuestro patrón era cada uno de los habitantes que estaban en el país y que de un modo u otro no sabía que nosotros estábamos cumpliendo esas funciones en nombre de ellos. No sabía que nosotros estábamos tratando de hacer lo mejor posible por ellos, que era hacer lo mejor posible por el país. Independientemente si nos pagaban o no nos pagaban sueldo, independientemente de si teníamos una ola grande o una ola chiquitita. Disculpen esta especie de introito. Yo quería, ustedes me han dicho que hable de Elma. Si se puede, ahí le pido permiso acá a los que son de aquí, me gustaría hacer una especie de raconto de dónde nace Elma. Porque ya en el año 14 en la Argentina había marina mercante, ya había venido al país y ya habían estado trabajando muchos armadores que hicieron unas empresas de navegación fluvial en principio, porque ese era el medio de transporte, porque esa era la forma de llegar al Paraguay, la forma de llegar a Brasil, de barquitos, muchos extranjeros, muchos construidos en Argentina, en Uruguay, de una flota fluvial. Primero fue Lavarello, después fue Mianovich. Esa gente instauró un mecanismo de transporte que era el de la gente de esos días, 18, en el 19 se vendió la flota. Todo eso dio origen a una empresa muy grande en su momento, que fue Mianovich, capitales del 80% británicos, que allá por el año 40 y monedas decidió cederle el manejo de la empresa a un señor que se llamó Alberto Dodero. Ustedes han oído hablar de él, hubo un buque con ese nombre, un buque de pasajeros, una familia de armadores argentinos uruguayos. Alberto Dodero, allá por el año 41, poquito antes del 41, se hizo cargo de esa empresa de navegación, que era muy grande. Cuando llegamos a este momento, 40-41, tenemos que decir lo siguiente: la Segunda Guerra Mundial empezó en el 39. La Argentina se encontró con un problema, el gobierno argentino se encontró con un problema, el de Castillo, de que estaban necesitando bodegas, estaban necesitando un transporte marítimo de ultramar para sacar muchos productos fuera del país, porque la Argentina era un país no beligerante, era un país neutral. Podía hacer ciertos tráficos con ciertas, condiciones, una línea de navegación, algunos puertos se podían tocar, otros no, había que cumplir con ese tipo de normas mientras los buques fuesen de un país no beligerante. Como le dije antes ahí a García, los ingleses presionaron mucho para que la Argentina tuviese alguna salida de productos hacia Inglaterra mismo, sobre todo carne, sobre todo la Argentina tenía, en ese momento importaba petróleo, importaba carbón, necesitaba bodegas, no tenía propias, las argentinas eran privadas. Estaba creciendo de un modo o de otro la empresa Dodero, pero la empresa Dodero era una empresa privada. El Estado necesitó tomar mano de los buques que habían quedado internados en el puerto de Buenos Aires. Cuando se declaró la guerra, los buques beligerantes quedaron internados. Esos buques fueron, en cierto modo, confiscados por el Estado, que después algunos los compró y algunos los devolvió a los italianos, a los dinamarqueses. Y creó en el 41 Castillo la flota mercante del Estado. Esa flota mercante del Estado nació de esa necesidad de ese momento. Ustedes lo conocen, el Buenos Aires Herald posiblemente. En el 41 el Buenos Aires Herald sacó una editorial que decía gauchos al timón, y es una expresión que nosotros los marineros argentinos siempre le hemos rescatado, porque nosotros sí nos sentimos gauchos y nos sentimos al mando del timón de nuestros buques. ¿Y por qué los británicos del Buenos Aires Herald hablaban despectivamente? Decían que un gaucho al timón era lo mismo que un marinero a caballo, es decir, era la forma de denigrar la posibilidad de que nuestro país tuviese buques tripulados por su propia gente. Decía, ahora me acuerdo de una expresión que usó, alguna vez lo tuve que traducir para una revista, decía, el mar, la sal del mar se tiene en la sangre,
Es decir, nos consideraba incapaces a nosotros de poder tripular y poder ir al mar con buques. Incapaces los británicos del Buenos Aires de saber que teníamos años y años y años de experiencia con los barcos, porque a las costas sur estaban haciendo los buques nuestros desde mucho tiempo antes. No vamos a hablar de Piedrabuena ni ninguna cosa histórica, no, pero lo estábamos haciendo. Creció la flota mercante y paralelamente creció la empresa de Alberto Dodero, que en su momento se llamó Compañía Argentina de Navegación de Ultramar, Compañía Argentina de Navegación Dodero, flota, no me acuerdo qué nombre tenían. Y tanto es así que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Dodero incorpora a su empresa privada alrededor de 53 buques. Entre Flota Mercante del Estado, una empresa del Estado, y la empresa privada Dodero, llegamos a ser la 6ª flota mundial en el mundo, en tonelaje de registro bruto. ¿Qué es lo que hubo? No sé si ustedes sabrán, Alberto Dodero era muy amigo del presidente Perón. En ese periodo, de a poco, se fue creando la idea de que esa empresa Dodero privada podía pertenecer al Estado. En el año 49, Dodero cede sus acciones al Estado argentino y se transforma esa empresa en Flota Argentina de Navegación de Ultramar. Díganme si lo estoy aburriendo mucho, es corto y les cuento una historia de barco, de esas turbias que las damas tienen que retirarse. Un boliche de ahí de Paranaguá. Entonces, ustedes fíjense, en el 49 Dodero cede sus acciones, una empresa enorme. Flota Mercante de Estado había crecido. La Argentina tiene en ese momento 2 empresas estatales. Una flota mercante, una flota de navegación de ultramar, una flota mercante del Estado. Cada empresa con su administración propia, cada empresa con sus agentes, cada empresa con sus buques, sus tripulantes, el personal administrativo, todos. Y así durante muchos años. Debe haber sido para el libro Guinness de los récords que la Argentina tuvo simultáneamente y haciéndose competencia entre sí 2 empresas estatales que respondían al mismo armador, que era el Estado. Entonces, allá en 1961 se decidió la fusión de las 2 empresas. Ese es el nacimiento de ELMA, la fusión de Flota Argentina de Navegación de Ultramar y Flota Mercante del Estado, una de origen completamente estatal, la flota mercante, con las deficiencias que podía tener una empresa creada de apuro para solucionar algunos problemas estratégicos del comienzo de la guerra. La relación del transporte marítimo argentino y la del transporte marítimo de algunos países que eran beligerantes. Y por el otro lado, una empresa privada que navegó durante la guerra, pero que no participó en los tráficos comunes, hacia Estados Unidos. No se olviden que en la época de la guerra a la Argentina le dieron 3 buques. Los brasileños también, pero los brasileños entraron en guerra y tuvieron gente allá peleando en Italia. De todos modos, en el 61 se creó la empresa ELMA. Entonces, esto es un pensamiento mío. ELMA nace, digamos, podemos decir que el parto fue doloroso, el de ELMA. ¿Por qué? Porque se juntaron las 2 administraciones. Juntaron todas las tripulaciones, eran 50 barcos de un lado, 50 buques del otro. El capitán número 1 pasó a ser el número 1, pero el número 1 de la otra empresa pasó a ser el número 2, el número 2 pasó a ser el número 3, hicieron así. Juntaron tripulaciones, personal administrativo, talleres de reparaciones, todo, incluso las empresas eran empresas de estiva. En el puerto de Buenos Aires se juntaron las empresas de estiva que representaban las 2, es decir, hubo un momento en que la confusión fue muy grande, costó trabajo adaptarse, pero de un modo u otro, yo diría que vieron lo que pasa, eso es un pensamiento que no tiene nada que ver con los barcos. ¿Vieron esa cruza de raza que es necesaria hacerlas? Mezclar la sangre de un lado con la sangre del otro lado. Bueno, esta mezcla dio buen resultado. La mezcla de una empresa estatal con una empresa completamente privada, una que pensaba en el lucro solamente como fin de su existencia, la otra que pensaba en las necesidades estratégicas del país, dio como origen a una empresa que se llamó ELMA, y que nosotros, los que estuvimos adentro, nunca le dijimos ELMA, nosotros siempre dijimos mamá ELMA. Para nosotros ELMA fue una madre tutelar, no un padre,
Una madre. Ustedes saben que los barcos son en el idioma inglés son mujeres. ¿Sabían eso ustedes? No. Es she. En inglés no hay buques hombres, en inglés hay buques mujeres. Es decir, Elma, para nosotros resultó una madre. Es decir, ahora voy a tratar de decir por qué resultó una madre, por qué Elma cobijó a toda esa gente de distintos orígenes que con el tiempo se fueron adaptando y fueron creando esa generación de gente que fue la gente de Elma. En los últimos tiempos luchó por defenderla, luchó por muchas cosas, pero que no, ustedes saben que no llegó a ningún fin. Entonces, Elma se creó, hay una empresa de navegación y hay una empresa que tiene una condición muy especial. Por un lado es una empresa del Estado, pero por el otro lado es una empresa que, siendo la más grande, la Marina Mercante Argentina, porque la otra era YPF y hubo algunas particulares antes del 60 también, creó una conciencia de lo que significaba una potencia marítima, o sea, un Estado defendiendo su comercio exterior. El comercio exterior argentino será por mucho tiempo un comercio que se maneja exclusivamente por vía de barcos, es decir, el 90%, 95% de nuestro comercio es barco, no es ferrocarril, ni avión, ni transporte terrestre, son los barcos. Elma desapareció, pero los barcos siguieron funcionando, con otra bandera, con otros nombres, con otras tripulaciones, pero el comercio siguió funcionando de esa forma. Los cereales, el petróleo, los elementos para la construcción, la fábrica, todo se siguió manejando por buque. En ese momento, a partir del 60, el 70, Elma creció un poco por las políticas que hubo en esos momentos. Ya flota mercante de ultramar, flota mercante y flota de navegación de ultramar ya habían ordenado construcción de buques, hubo renovación de los buques, porque así como Dodero consiguió los buques que a los americanos les habían sobrado de la Segunda Guerra Mundial, los famosos Victor y Super Victor y los Liberty, así flota mercante tenía los buques que había obtenido durante el comienzo de la guerra, es decir, esos buques que habían sido retenidos. Se terminó la guerra, los devolvieron, hubo construcciones. Las dos empresas habían crecido, que cuando se unieron formaron esa tremenda empresa que fue Elma, y Elma tenía unas características en ese momento. El transporte marítimo era principalmente transporte de hidrocarburos, de cereales y de cargas generales. Es decir, allá arriba del 60 no se hablaba de contenedores, se hablaba de carga general. Los buques nuestros eran los más aptos para ese tipo de transporte. Las empresas de transporte marítimo se unían en lo que se llamaban las conferencias de fletes, es decir, las empresas que hacían línea Argentina al Reino Unido, se unían la Holder Brothers, las otras empresas del Reino Unido, Elma, creaban una especie de pool de propietarios de buques, manejaban los fletes, manejaban toda esa estructura de comercio y de ese modo tenían todo el comercio en esa faja bajo su manejo. Es decir, no había lo que se llamaban los outsiders, no había gente de afuera, no había gente que viniese de afuera a ofrecer fletes más baratos o transportes de otro tipo. Las conferencias, o sea, esa unión de armadores de los dos extremos de las líneas de navegación, a la Argentina le rindió mucho, le rindió a Elma, le permitió mantenerse, tener, digamos, los fletes en condición, poder moverse en el manejo de su negocio, que era el transporte marítimo. Pero Elma no era solamente transporte marítimo. Cuando Elma se crea, Elma, a través de lo que venía de flota de navegación de ultramar, trajo consigo los talleres, trajo consigo talleres de reparaciones navales, trajo consigo escuelas de radiotelegrafistas, escuelas de comisarios, trajo estiva, es decir, trajo toda una empresa de estivaje. Es decir, no era solamente la tripulación, es el buque y el movimiento ese, todo lo que era lo que podríamos llamar todo lo periférico a Elma crecía en la misma forma que crecía Elma. Es decir, los talleres de Elma, los talleres de reparaciones, se encargaban de reparación de los buques.
Pero a su vez Elma, con ese movimiento, con esa cantidad de toneladas de registro, ¿qué promovía? Promovió en nuestro país la construcción de buques en Río Santiago, en Astarza, ahí en el Riachuelo donde estuvo Alianza. Se construyeron buques a la Argentina, diseñados por arquitectos navales argentinos, construidos por obreros argentinos, buques que cuando salían a navegar estaban asegurados en la caja de ahorro, no estaban asegurados en el Lloyd's de Londres. Es decir, así someramente quiero darles a entender cómo la empresa no solamente era una empresa de tripulantes o personal administrativo, hacía crecer, hacía desarrollar todo un comercio alrededor de ella que no lo hace otra empresa, otro tipo de industria. Es decir, la industria naval, es decir, la industria de la construcción, de la reparación de buques, creció enormemente con Elma. Desapareció con Elma. Es decir, nosotros no construimos más buques en este momento. Río Santiago, el último que construyó, lo construyó en 7 años, creo que es un petrolero o algo así, y ahora está construyendo para afuera, pero desapareció Astarza. Astarza, en este momento, el pasto más chico tiene 2 metros de alto. Desapareció Alianza. No solamente desapareció por los manejos que hubo con la propia empresa, sino porque le pusieron ahora un puente delante del riachuelo, no puede pasar una barcaza adelante. Es decir, todo eso desapareció con él. Todo eso era algo que dependía. Usted me decía de la soberanía. No es solamente la soberanía, es poder tener la capacidad de manejar todo ese proceso que hace al desarrollo del país, independientemente del barco. Porque las empresas de seguros también crecieron con esto. Crecieron las empresas, no solamente la de seguro, crecieron las empresas que aseguraban riesgos. Ustedes saben, ahora están de moda estas ARJ, la de riesgo al trabajo. Las empresas armadoras como Elma crearon sus propias empresas de riesgos y eso lo llamaron, o se llaman en el mundo, algo así como las, a ver si me acuerdo, se me da la cabeza, tiene un nombre muy raro. Son empresas de armadores que aseguran los riesgos exclusivos del trabajo de a bordo. No es como como era, por ejemplo, la caja de ahorro que aseguraba el buque contra pérdida, incendio, daños grandes. Esto aseguraban los daños a los tripulantes. Y hablando de los tripulantes, tengo que volver otra vez para atrás para hablar de lo que es o lo que fue Elma en el sentido de la protección social a sus propios empleados, a sus propios tripulantes. Es decir, Flota Mercante tenía un mecanismo de sanatorio, policlínico, como lo quieran llamar. La otra empresa también lo tenía. Unieron los dos, quedó el de la calle Urquiza. La empresa Elma le daba asistencia médica a su personal, es decir, no necesitaba contratar, la daba ella misma, tenía un policlínico, un sanatorio. Y si por ahí me acuerdo, mi hija nació en el Marini. ¿Por qué? Porque era un afiliado a Elma el que llevó a su señora a ese sanatorio. Trabajaba el Marini y trabajaba para Elma, ahora es un restaurante, creo. Es decir, todo ¿cómo sería el proceso de socialización alrededor de Elma? El personal embarcado no, porque el personal embarcado era un personal de mucha movilidad en los propios buques. Es decir, el tripulante navegaba unos meses en un buque, tomaba licencia, iba a otro buque. En cambio el personal administrativo no, el personal administrativo es un personal que venía en otro tiempo. De ahí lo otro, discúlpenme si salto de una cosa a la otra, de ahí, si les interesa, por favor, si ustedes me dicen basta, yo corto. El Elma aprendió en Elma. Es decir, ¿quiénes fueron un gerente comercial? El gerente comercial venía de la propia empresa. ¿Quiénes fueron delegados al exterior, inspectores operativos, jefes de línea? Todo era personal de la propia empresa que se había ido haciendo del 60 al 70 al 80, es decir, había ido creciendo, habían mamado, disculpen la expresión, de esas dos empresas originarias, sobre todo en la parte comercial de Dodero, donde habían tenido un contacto más fluido con todo lo que era exclusivamente comercial, es decir, el negocio por el negocio en sí, por el cobrar el flete, por tener un negocio. Pero Elma no era exclusivamente el negocio de decir, vamos a traer las divisas al país, porque de ese modo queda en el país, hay un beneficio para el Estado. Elma en algún momento llegó a perder plata. ¿Pero de qué modo perdió plata? Promocionando fletes
para las industrias nacionales. Dos ejemplos así rapiditos. Hemos llegado a transportar alambre de Sindar a Estados Unidos, un buque completo de rollo de alambre, y el rollo de alambre era una de las mercaderías que pagaba menos flete. Pero ¿por qué no lo hacía un privado? El privado decía, el alambrón paga de flete $2 la tonelada, no me conviene llevarlo. Él no hacía ese tipo de especulación, porque la política de la empresa era, vamos a promocionar esa mercadería y vamos a promocionar esa empresa, porque eso va a ser un beneficio para el resto del país, no para un solo individuo que tiene el buque y dice yo hago el flete, me conviene, porque el costo diario del buque multiplicado por el tiempo del viaje me va a resultar muy oneroso. Lo hacía. ¿Sabe que llevamos a Virginia, a Richmond, Virginia, que llevamos de la Argentina? A ver, adivina alguno de ahí. Tabaco de Misiones llevamos. Uno dice que estamos locos, que para que fabricasen los pulmones lo trajésemos de contrabando nosotros, no. Sin embargo, fue así. Elma, Empresa de Líneas Marítimas Argentina, tuvo esa característica, donde esa política en gran parte de su trayectoria como empresa comercial. No fijarse un horizonte de el beneficio por el beneficio. No, trabajar con el resto de la sociedad, trabajar con el país para promover ese desarrollo. La gente, claro que la gente creció, la gente estudió, la gente en los buques ascendía. Es decir, el marinero que hoy era aprendiz, más adelante podía ser cabo primero y más adelante podía ser contramaestre. Era una forma de ascenso, era una forma de ir hacia adelante. Por eso que la gente siempre la reconoció a la empresa. Mire lo que ocurrió con todo el proceso del Atlántico Sur. No, Javier, perdonen. Esto pasa por charlatán. Fíjese lo que ocurrió con el conflicto del Atlántico Norte. El conflicto del Atlántico Norte. ¿Atlántico Norte? No, Atlántico Sur. Atlántico Sur, sí. No, estaba pensando. Yo estaba de jefe de operaciones portuarias en ese momento en Elma. Es decir, me tocó a mí cargar los buques que fueron al sur. Elma mandó con carga para las Islas Malvinas, al río Cincel, al río Carcarañá, al río Paraná, al río Formosa, al Formosa, y me parece que otro buque más, pero que no llegó a Malvinas. Y transportes navales, o sea, una dependencia de Marina de Guerra, pero tripulada por marinos mercantes, mandó al Isla de los Estados. El Carcarañá fue hundido, pero no sufrió víctimas. El Isla de los Estados lo hundieron y fallecieron 6 o 7 colegas míos, que eran todos marinos mercantes. Los únicos muertos civiles en el conflicto del Atlántico Sur fueron marinos mercantes. Elma mandó buques en lastre a patrullar el Atlántico, a ver si podían interceptar a la flota que estaban mandando los británicos. Es decir, una circunstancia que no se había dado en ningún momento y no se volvió a dar. Pero ojo, las empresas privadas siguieron navegando al norte de Europa, Estados Unidos, Japón y Mediterráneo, y algunas empresas argentinas que sacaban sus mercaderías con los buques de las empresas privadas, la sacaban con documentación que decían que iba a China o a otro lado. En navegación le cambiaban la documentación y terminaban yendo a Inglaterra. Es decir, ese fue el panorama que, si no hubiese sido con Elma, no se hubiese podido hacer, salvo que el Estado se hubiese tomado, hubiese tomado el toro por las astas, hubiese decidido confiscar los buques de las empresas privadas. Sin embargo, en ese periodo, Elma trabajó para el proceso bélico con sus buques, con sus tripulantes, sin ningún tipo de retribución extra ni de ningún color. En cambio, las empresas privadas le dieron la espalda por completo a todo el proceso. Solamente con una empresa como Elma se pudo conseguir eso. ¿Qué otra cosa les puedo decir de Elma? De Elma, yo no me quiero meter en cuestiones de política, prefiero hablar de la gente, prefiero hablar de la sensación que tuvo la gente en el proceso que no fue de privatización,
ni fue de liquidación, ni fue de venta de Elma. El proceso que produjo la desaparición de Elma fue un proceso de dejarla agonizar, venderle los buques, no solamente venderlos, sino desguazarlos, no proveerlos de repuestos, no permitirle hacer otro tipo de tráfico que no fuese el de cargas generales, en un momento en que la carga general estaba desapareciendo y lo que estaba permaneciendo eran los contenedores. No le permitieron hacer transporte de hidrocarburos, no le permitieron hacer transporte de graneles, eso desde el propio Estado, es decir, de las políticas que se fueron implementando. Ustedes saben, piensen, desde el 60 al 90 los gobiernos cómo fueron cambiando. De ese modo cambiaron las administraciones de Elma y de ese modo cambió la orientación dentro de la propia empresa, a pesar de que el bloque central en lo que es comercial, en lo que era técnico, trató por todos los medios de mantener la idea básica que ustedes ya saben cuál es con respecto a Elma, es decir, esa idea de trabajar para el país, independientemente de quién era el circunstancial jefe de directorio o presidente de directorio que estaba ahí. Algunos jefes de directorio, si yo meto alguna anécdota, ustedes no se enojan, ¿no? Algún presidente de directorio, los capitanes teníamos como norma ir a ver al presidente, saludarlo, decirles en qué buque estaba, y el presidente le decía a usted dónde va, dónde viene, cómo se llama, y después uno lo volvía a ver. Y yo me tocó navegar a Japón. Algunas veces el presidente que volví a ver después no era el mismo que había visto antes, me lo habían cambiado en navegación. Entonces yo como podía al presidente ese decirle, mire señor, yo acá me encontré con un presidente que me dijo que tenga buen viaje, así, 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 cómo va a ser el resultado del viaje, y ahora vengo, me lo encuentro usted, que me pregunta por el policlínico, o me pregunta por si cuando volvía por el lado de atrás del Bigle yo entré con práctico, entré sin práctico chileno. Es decir, eso se notó durante muchas de las administraciones de Elma. Fueron esa falta de continuidad de una política marítima de transporte, que eso lo hemos sufrido siempre. No sé si lo estamos sufriendo. Yo no me quiero, discúlpenme, no me quiero meter en estos temas de política naviera porque son muy complicados. Me gustaría que ustedes dijesen a ver qué es lo que la idea que tienen, o qué, no digo dudas, pero sí qué les gustaría tener idea con respecto a Elma o cómo se manejaba Elma. Después, es decir, hay muchos otros temas a tratar de la empresa. No sé si estoy dando una idea más o menos global desde su formación de el proceso que hizo que esa gente, esa gente fuese gente con camiseta puesta siempre. Ustedes ahora van y sacan la camisa, algunos de los que fue Elma, y te dice Elma acá adentro. Es decir, un viaje a la Antártida, esos que se hacían, ese es un tema, si ustedes me lo permiten. La Argentina tuvo cruceros a la Antártida desde hace más de 35 años. ¿Estuvo en alguno? En el 75 yo trabajaba en los noticieros de Canal 9 y fui a gestionar con el presidente de Elma y necesitábamos 2 pasajes. Primero estaban, pero después una señora que se había anotado era a Islas Malvinas y a la Antártida. Y en Libertad. Recién se estaban haciendo los cruceros de Elma. Bueno, en el 75, a la Antártida y a Islas Malvinas. Sí, en el 75 ya se hacían. Pero no pudimos conseguir la plaza para el camarógrafo, entonces por eso no viajamos. Pero mucho tiempo antes, ya en el 58, 59, ya Transportes Navales había ido a la Antártida. Es decir, mucho tiempo antes, fue el río Tunuyán, después fue el Libertad, y últimamente en la época de, a ver, ¿cómo le decían al brujo? ¿Cómo se llamaba el nombre? López Rega, cuando era ministro. ¿Cómo? Cuando era ministro de Bienestar Social, charteó, o sea, alquiló un buque para ir a la Antártida. En el costado era el Regina Pima, en el costado del buque le pusieron todo un cartelito que no entraba en el barco, daba vuelta por la proa y volvía por el otro lado, que decía Ministerio de Bienestar Social, no sé cuántas porquerías estaban escritas ahí. Bueno, eso lo hizo Elma. Elma sacaba los buques de la línea que estaba haciendo, es decir, tenía una pérdida de tipo económico, porque sacaron un buque como el Libertad. El Libertad era un buque construido en el año 45, frigorífico, que llevaba
carne congelada y media res colgada. Lo usaban allá en Londres como frigorífico. La Smithfield lo tenía ahí una semana, iba sacando las reses o la media res a medida que lo necesitaba, y luego el buque volvía. 60 pasajeros, clase cámara. Yo una vez lo conté ahí, o lo acabo de contar, que los camarotes tenían baño privado con bañera, cosa que nunca más se ha visto en ningún buque moderno. Y bueno, ese buque Libertad había que sacarlo de la línea del norte de Europa, había que sacarlo de una línea que era Londres, Lisboa, El Havre, Hamburgo, no sé qué otros puertos tocaba. Había que sacarlo, es decir, una pérdida grande. Es un buque que costaba más de $10.000 diarios de costo en todo sentido. ¿Para qué? Para promocionar la Antártida argentina, no la Antártida que tenemos ahora, que no sé si es argentina, para promocionar algo que para nosotros era nuestro. Yo hice nada más que 7 viajes a la Antártida, así que tengo idea. Ese viaje que usted no fue, yo estaba a bordo de uno de esos buques. Entonces, yo sé lo que era eso, porque era una forma de traer gente que viesen lo que nosotros sentíamos, que solamente se puede sentir ahí en la Antártida. Es decir, el paisaje, la majestuosidad de la naturaleza, y además sabiendo que eso nos pertenece, aunque muchas veces nos olvidemos y no reclamemos ni digamos, esta es la Antártida argentina, hay otra Antártida que es de otra gente que no nos interesa. Bueno, esos viajes los hacía Elma nada más que para promocionar con la Secretaría de Turismo esos lugares. Ahora, ustedes saben, 2008, ¿quién va a la Antártida? Los chilenos. Bueno, no, ojalá, ni siquiera los chilenos. Van las empresas europeas, van los cruceros, van toda esa gente. Es decir, se llevan el krill y toda... Bueno, todo un trabajo, es decir, todo un trabajo de preparación, todo un trabajo de estudio hecho por Elma. Y a Elma le pasó lo mismo con los tráficos marítimos. El tráfico marítimo, que se llamó ALAL, o sea, buques que diesen toda la vuelta a América Latina pasando por el Estrecho de Panamá, era una idea de Elma. El tráfico a Oriente fue una idea de Elma también. Ojo que el tráfico a Oriente era un tráfico complicado, un tráfico muy difícil de manejar, y además para las tripulaciones bravo. En algún momento me tocó a mí hacer un viaje vuelta al mundo, Salimos de acá a África, fuimos a Singapur, Corea, Perú, Ushuaia, Buenos Aires. Son 5 meses y medio de viaje, Pero nosotros 50 años casados. No, quería hacer una... No, quería decir justamente... Si nos contamos tiempo real, 2 años casados tiene. Pues mi señora me dice, vos no me conocés. Y es cierto. Sí. ¿Quién sos vos? Y la verdad que es cierto. Fuera de las chanzas, un término medio marítimo, ¿qué posibilidad hay de reflotar? Esas son las cosas que yo prefiero no responder. Si ustedes dicen, no sé, no. Si no lo responde vos, no lo respondemos nosotros. No, el tema es que es una cuestión de opinión. Claro. Micrófono, por favor. Perdón. Es una cuestión de opinión, es una cuestión de política de Estado. Y lo que uno... Es decir, vamos a lo siguiente. Uno podría decir, vamos a preguntarnos, ¿está bien que el Estado tenga control y maneje el tráfico marítimo? Sí. Entonces, ahora, claro, esa es una. Está bien que haya una posibilidad que el Estado tenga empresas de ultramar que como Elma en su momento regulen los fletes, porque teniendo una empresa competitiva como era Elma en los tráficos, Elma podía darse el lujo de regular el flete y hacer que los exportadores argentinos o los importadores argentinos tuviesen siempre acceso a un flete, digamos, normal. ¿Por qué razón? Por la única razón de que había una competencia de parte del Estado. Entonces el Estado podía presentar sus buques. Yo puedo llevar el buque mío a ese puerto y ofrecer un flete menor. Incluso cuando Elma ponía sus buques fuera de la conferencia. Es decir, en algunos momentos, en algunos tráficos, las cargas podían no estar conferenciadas, no pertenecer a ese grupo, que luego se repartía los fletes de acuerdo a cómo había transportado cada uno. Es decir, llegaba el buque argentino, cargaba, llegaba el buque de la otra empresa que estaba en el tráfico, cargaba, independientemente si era mucho o poco.
Después, al año, se hacía un reparto de quién había llevado más y a quién le correspondía más beneficio o menos beneficio. Eso se hizo siempre con las conferencias. ¿Quién no quería conferencias? No me acuerdo las siglas en inglés, pero es la Comisión Marítima Norteamericana no quería conferencias. La Comisión Marítima Norteamericana, creo que se llama Federal Commission, FMC, Federal Maritime Commission, no quería ley de reserva de cargas. ¿Qué es la ley o qué fue la ley de reserva de cargas? La ley de reserva de cargas fue una ley creada por el Estado para proteger las cargas que transportasen nuestros buques y que fuesen cargas que estaban o cubiertas o protegidas por algún tipo de crédito nacional. Es decir, el buque argentino transporta la mitad de esos insumos que son para una empresa del Estado. La empresa del Estado, por supuesto Elma en su momento, tenía de ese modo asegurada una cantidad de carga, siempre. La ley de reserva se lo permitía. ¿Quiénes eran los que no querían? ¿Quiénes eran los que siempre dijeron libre comercio y el liberalismo total? Porque si uno deja la competencia total, no había posibilidades. Hay algún problema de costo hay en todo esto. Los buques argentinos, de un modo o de otro, si ustedes lo comparan ahora con los buques que... Perdón, ustedes saben el decreto el 1442, el decreto que permitió el cambio de la bandera. ¿Qué es lo que hizo? Transformó a todos los argentinos que estaban en los buques argentinos en extranjeros. Los buques pudieron cambiar la bandera y automáticamente el tripulante argentino perdió todos sus derechos como tripulante argentino. Perdió la posibilidad de una jubilación con el sistema de reparto, porque tuvo que anotarse como autónomo. Perdió la posibilidad de una obra social, tuvo que él de su dinero pagar una prepaga. Perdió la posibilidad de muchas otras cosas. Es decir, hasta tuvo que pagar ganancias si se descuida. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Que el tripulante justamente perdiese parte de todo ese capital, que lo tenía en forma, ¿cómo podríamos decir? Que venía con lo que la empresa pagaba. Es decir, el tripulante sabía que a fin de mes tenía una paga. Lo que el tripulante nunca hacía la cuenta, y eso no lo hizo nunca, es ¿qué es lo que me está cubriendo a mí la empresa? Tengo un seguro de vida, tengo una obra social, que no es obra social, sino que la empresa me está dando la atención médica. ¿Y qué le da la atención de tipo turístico? La propia empresa, porque la empresa, el 30% de ese porcentaje que tiene de obra social, se lo daba a los sindicatos para que los sindicatos pudiesen darle asistencia turística al tripulante. Y así muchos sindicatos marítimos compraron country, hicieron piletita de natación por Luján y por todos esos lugares. Nosotros tenemos no logrado, sino que es el aporte del propio tripulante a través de la empresa. Bueno, eso es parte de toda esa, ¿cómo le podemos decir? Ese colchón social que cubrió a los tripulantes de Elma. Perdón, el tema del... ¿El decreto de qué año es? 90 y pico. El decreto del cambio de bandera es el 1772 del 91. Ahora, Charlie lo hizo. Charlie. Sí, lo hizo Charlie, sí. ¿Sabe cómo se llamó ese decreto? Se llamó cese provisorio de bandera. Es decir, ese es el que permitió que por un lapso pequeño los armadores pudiesen cambiar la bandera de su buque, manteniendo las condiciones de buque argentino. Es decir, ¿cuáles eran las condiciones de buque argentino? Iban a tener subsidio con el combustible, iban a tener una serie de ventajas. Lo único que iban a tener una bandera que no iba a ser la Argentina, y por lo tanto las condiciones laborales a bordo se iban a regir por las normas de ese país. Una flexibilización. Es decir, claro, podía ser o Liberia, o Panamá, o Guanatú, o algún pueblito ahí perdido en el medio del África, no hubo ningún problema. Ahora, se terminó eso, ¿Ustedes sabían que se había terminado o no? No. Se terminó. Acá tengo una fotografía del día que se termina. Está el presidente Kirchner firmando el decreto 1010 del 04, por el cual se derogó ese decreto. En esta foto, bueno, después se la paso acá a García, la revista. El que está aquí hablando es el presidente del Centro de Capitanes. Es decir, esta fue una lucha de los últimos, este es el decreto del 91, así que la lucha de hace unos cuantos años, 16 años prácticamente. Es decir, luchando por recuperar la bandera en los buques nacionales.
Ahora está, digamos, la recuperación se produjo. Hay proyectos de leyes de la navegación, ¿no es cierto? Tiene que haber ahora alguna decisión en algún momento para que haya una ley que, como la antigua ley de la navegación, haga que podamos, que el Estado, que los privados, porque no necesariamente tiene que ser el Estado, que los privados, junto los armadores, la industria naval, las empresas hasta los proveedores, los talleres, todo eso que hace a la industria que está alrededor del transporte marítimo, se pongan de acuerdo para sacar otra vez adelante a la Marina Mercante Argentina, independientemente si es una empresa del Estado, mixta, subvencionada o no subvencionada. Pero evidentemente, y no podemos tampoco empezar, me gustaría, los viejitos que nos juntamos en un asado cada 3 meses nos juntan. ELMA, evidentemente no puede nacer otra vez como el fénix de la ceniza. Tiene que empezar otra vez de ser una empresa. En principio podría ser una empresa del Mercosur, una empresa de transporte, porque se nota que está haciendo falta un transporte de contenedor, un transporte multimodal, como se llama, en toda la región, ¿no es cierto? Es decir, lo podemos tener. Los puertos fueron privatizados. Vieron que ahora los puertos La Plata no, pero el puerto de Buenos Aires se transformó en terminales. Cada terminal es una terminal de contenedores. Hace unos años, cuando las cargas eran lo que se llamaban las cargas generales, el puerto de Buenos Aires era un puerto de depósitos, un puerto de ferrocarril, un puerto donde la carga salía directa, lo que se llamaba directa, pero la carga entraba en una forma tan arbitraria, con una legislación tan que parecía de ciencia ficción. Las cargas había que seleccionarlas uno mismo en origen para saber si iban a un depósito de la aduana, a un depósito del consignatario, a un depósito abierto, o se la llevaba el dueño en un camioncito, porque ese era el proceso que había desde el punto de vista de la aduana. No hablemos de la AGP, del tipo de construcción de puertos que teníamos, que era muy precario. Ahora sacaron todo, pusieron la terminal, pusieron las grúas. En el año 80, ¿saben cuántas grúas para levantar contenedores teníamos en el puerto de Buenos Aires? Una sola. La había puesto Murchison. Le costó no sé cuántos millones de pesos, no sé cuántos millones de dólares. Bueno, ahora cada terminal tiene media docena de esas grúas. Es decir, algo ha habido por fuera de la desaparición de la Marina Mercante Argentina. Porque esas empresas privadas, todas esas empresas portuarias, crecieron y siguieron creciendo y tuvieron la capacidad de invertir como para seguir teniendo todos esos elementos. Yo hace cosa de 1 año y pico me pidieron hacer un viaje en un barquito chiquito que había que inspeccionar. Yo soy perito naval. Me llevaron hasta Río Grande do Sul y de vuelta. Yo no podía creer lo que era el puerto de Buenos Aires. Era un puerto con buques portacontenedores de 200 metros de largo, que sobresalía, parecía el Cábana, un contenedor arriba del otro. Y eso sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. No está bien. No está bien. O entra cualquier basura acá. Bueno, es una cuestión aparte, ¿no? Bueno, será mejor. Es decir, pienso, mi idea, ojo que no tengo en este aspecto ningún tipo de es mi idea personal. Debemos tener una ley. Hay que hacer, en los proyectos tiene que ser en algún momento una ley de la navegación, tiene que haber un acuerdo, una forma de manejo entre la industria naval y los armadores. El Estado tiene que ser el Estado rector, el Estado que dicte la política y mantenga esas políticas, ¿no es cierto? Esa es la idea, pero la idea es una idea nacional, que es una idea que hemos tenido toda la vida, que es difícil de realizar. Desde que existía ELMA hasta la actualidad, ¿cuántos estados cuentan con flota de bandera, con flota nacional, digamos, en el mundo? ¿Existe o ELMA es un invento solamente argentino? No. Acá en América Latina, usted piense, Petrobras, ¿qué es? Usted es una empresa petrolera. Sí. Son barcos del Estado brasileño, y ahí están. Y ahora Petrobras va a poner buques en la Argentina. En igualdad de... Con bandera argentina, va a poner buques acá, eso se supone. ¿Hay estados nacionales que no el Estado. Normalmente el Estado lo que hace es subvenciona o apoya a la Marina Mercante. Lo que hubo en los últimos tiempos es lo que se llamó la creación del segundo registro. Es decir, Noruega, un ejemplo, Noruega tiene una flota enorme, mantuvo el registro, ella tiene capacidad como para
que usted su buque lo inscriba en ese registro. Pero creó un segundo registro, también con bandera noruega, pero con menos condiciones laborales y de otro tipo. Es decir, hay una teoría de poner un solo hombre en el puente, con un botón, que cuando se duerme el botón se aprieta solo, entonces el tipo se despierta, pero delante del Titanic se despierta el tipo. Ese es el problema. Bueno, así, máquinas automáticas, allá estaba hablando de las maquinarias. Las máquinas en este momento en los buques son automáticas. No hay un maquinista de guardia, un foguista de guardia y un limpiador de guardia. Usted fíjese, un buque en el año 60, un buque mercante llevaba 40 tripulantes. Ahora más de 12 no se ven. Es decir, en algún lugar ha habido algún modo de que el tripulante o haga más trabajo o el trabajo sea menos y lo pueda repartir entre menos personas. Pero da la impresión que de un modo o de otro, con los equipos automáticos, con los radares anticolisión, con la máquina automática, con los sistemas de control de GPS, con todos esos mecanismos, el hombre en algún momento va a quedar solito. Los japoneses crearon 2 buques solos, 2 buques que se manejaban solos. Perdón, adelante. Tengo 2 preguntas. Sí, por favor, no me tomen el examen. ¿Dónde estudió y dónde estudian los hombres de mar de Argentina? De la mercante. De la Marina Mercante. Y el segundo, se me ocurre un nombre, pero no lo tengo presente en tiempo y espacio. Le digo, mire, a ver si tiene presente esta fecha. 21 de noviembre de 1799. Sí, señor. La escuela de náutica. Cuando Manuel Belgrano fue secretario del consulado, creó la Escuela Nacional de Náutica de Pintura, Dibujo y Matemáticas. Bueno, la primera clase, con Cerviño y esa gente que estuvo, arrancó la Escuela Nacional de Náutica. La Escuela Náutica tiene más de 200 años y está ahí en retiro todavía. Aunque en los últimos años la habían llevado al predio de la ESMA. Por razones que no... Yo fui profesor de la Escuela Náutica hasta un poquitito antes de que la llevasen a la ESMA, durante los últimos 10 años, digamos. Esa escuela, en su origen, fundada por Belgrano, que tuvo una serie de vicisitudes en los últimos 200 años, es la formación de los oficiales de cubierta, máquinas, radio y administración. Administración desapareció de los buques la administración, la hacen los oficiales de cubierta. Desapareció el radiotelegrafista porque desaparecieron los equipos antiguos de radiotelegrafía. Apareció la radiotelefonía, aparecieron los equipos automáticos de GPS, posicionamiento, desapareció el radiotelegrafista. No es que desaparezca el radio, desapareció el operador del equipo. Entonces el equipo que lo opera, operan los oficiales de cubierta. Y ahí que de poquito uno va descontando, le van quedando menos gente a bordo del buque. Con la comida congelada desaparecieron muchos cocineros también, Acá hay un barquito, el Pilot One, que va al Uruguay, que lleva prácticos, que una vez fui a hacer una inspección, me dijeron, ¿qué quiere? Pollo, como dicen los aviones internacionales, ¿qué quiere? Pollo o pasta. No, pollo, sacaron una cajita, chuf, ahí está. Microondas. No hay más cocinero en esas condiciones, también que un barco chiquitito. Entonces, perdón, acá en la Escuela Nacional de Náutica, mucha gente, no mucha, pero hay gente en la oficialidad que viene de la Marina de Guerra. En los últimos años tienen que dar una especie de examen no digamos de competencia, sino de algunas materias que en la Escuela Naval Militar no se enseña y que las necesitan para seguir trabajando. Carga y estiva, una serie de cosas así, no la han estudiado. El personal subalterno, marineros, foguistas, personal así, personal administrativo, bueno, no hay más, personal de cámara, no tuvieron escuela, no tuvieron. El personal de cámara nació en los buques de pasajeros. Iban de aprendices, sabían servir una mesa, que si entraba por la derecha o por la izquierda del que estaba ahí en ese momento, y después pasaban a los buques de carga. Los cocineros les pasó lo mismo, de los buques, nosotros tuvimos 2 flotas grandes de buques de pasajeros. Allá en el año 50 en monedas, el IAPI contrató los buques para traer inmigrantes, el Corrientes, el Salta, el Buenos Aires. Muchos eran los buques que Dodero tenía, que habían sido transformados de Victories a buque de pasaje,
No les quiero contar lo que eran los buques de pasajeros, porque me quiero acá hasta dentro de 3 días charlando cómo eran esos barcos. Eran buques de carga transformados. Las mujeres vivían en una bodega, los hombres en la otra. Sí. Y no quiero decir, a la noche, en los pasillos cuando se juntaban los árabes que habían subido en Beirut, los italianos que habían subido en Génova y en Nápoles, los gallegos que habían subido en Vigo y los portugueses que habían subido en Lisboa. Con la manguera de incendio los separábamos, porque el ardor conyugal era terrorífico, no había forma. No sé, mi mujer, bueno, el otro leía en otro idioma, y algunos que estaban en el medio aprovechándose, dijo, en este revuelo una vez salió algo, pero 40 bajaban 60. sí, era así la situación. Bueno, esos buques de pasajeros, perdón, viene a la pregunta que me había hecho, esos buques de pasajeros fueron la escuela de los camareros, cocineros, que luego trabajaron en los buques de carga. Los enfermeros les pasó lo mismo. En cambio, hace unos años, Prefectura Naval Argentina creó una escuela de personal subalterno. Es decir, no les puedo decir que lo que sé que está en Olivo, sé que estudian algo de la cuestión de los barcos, pero no sé en qué nivel tienen. En ese momento, cuando hacen ese curso en la escuela de prefectura, les dan un certificado como para poder embarcar como aprendices en la primera escala del escalafón de los buques. Y tengo un nombre en memoria, pero no lo puedo ubicar en tiempo y espacio. Creo que fue un presidente de Elma, creo que se llama Santos Casale, ¿puede ser? Si me puede decir en qué año asumió y cuál fue su función. En realidad Santos Casale fue interventor en Elma. Fue interventor, pero él había sido interventor antes en Flota Fluvial del Estado. Cuando se la liquidaron a la Flota Fluvial, Santos Casale fue el liquidador prácticamente. No se olvide que fue senador hasta hace poco tiempo Santos Casale, ¿no? ¿Por qué provincia? Sé que fue senador. Por Buenos Aires. ¿Qué? Nombre de Lagón era, de Lorenzo Miguel. ¿Santos Casale? Sí, no sé, yo lo conocí porque circunstancialmente estudió en la Escuela de Náutica Santos Casale. Se recibió en la Escuela de Náutica, navegó muy poquito y después anduvo en política y en algún momento apareció como, ya le digo, administrador en Flota Fluvial del Estado. Usted sabe que la Flota Fluvial era muy grande, era lo que había quedado de la gente ahí, de los yugoslavos, y desapareció toda, junto con los remolcadores. Porque los remolcadores que había en el puerto de Buenos Aires también eran de la Flota Fluvial, y algunos quedaron con Elma y otros fueron empresas privadas como ONA y alguna de esas. Pero no sé qué pasó con Santos Casale, no. Conocí al hermano porque vivía cerca de mi barrio allá en Liniers, pero no, nada más. Bueno, gracias. No, yo quisiera, si ustedes me disculpan, ¿tienen algún tipo de inquietud que yo les pueda no quiero seguir charlando así porque si no los voy a cansar tontamente, no tiene sentido. ¿Y el negocio del dragado del río? No, eso no, es otra cosa. Elma, yo prefiero hablar exclusivamente de lo que he vivido en Elma. Tengo incluso, si ustedes me disculpan, durante los últimos años en nuestro centro hemos estado luchando, haciendo cosas contra estos procesos de desarme de nuestra industria, la industria de la marina mercante. La gente ha tenido momentos muy bajoneados. Y hace unos días estaba leyendo una de estas revistas que la publica el centro y encontré un cuentito. Si ustedes no se molestan, se los leo. Para que vean, en 1996, cuál era el estado de ánimo de nuestra propia gente, ¿no es cierto? Es decir, qué pensaban del futuro. 1996 teníamos el decreto, tenía 5 años el decreto de cambio de bandera. Él no había desaparecido por completo, había quedado ahí una oficina en la calle Alsina. A ver si me da la vista y si me da. Esto es abusar de la confianza de ustedes. Abusen. Esto está escrito en septiembre del 96 y marca de un modo o de otro cómo veíamos nosotros en nuestra institución, cómo estaba marchando el país, cómo era la situación que había. Juan está contento. Lo contento que está Juan. Desde chico que desea volver a esa época de barrio
en la calle empedrada de Barracas. Juan vivió en Goncalves Díaz, justo al lado del riachuelo, y ahora parece que va a volver ahí. Recuerda la casita de chapa del Colorado Summer. Tenía un arroyito que pasaba por la parte del fondo, justo donde la vieja tiraba el agua del piletón. Ahí lavaba para las otras vecinas, y esa agua blanca, con blancos copitos de espuma, chorreaba lánguidamente hacia el turbio riacho. Juan está re contento. El hijo le contó que posiblemente lo despidan sin pagarle nada. Igual que le pasó al abuelo, allá por el 31. Sí, si a Juan le parece estar viendo a su padre llegando esa noche del depósito de la Viuda de Cruz, con el mameluco engrasado, después de todo un día dentro de esos motores Leyland. Vieja, me rajaron. Una de las últimas frases que le oyó decir. Poco tiempo después tuvo que dejar de ir a la escuelita de la calle San Antonio y se puso a trabajar en el mercado de la calle Iriarte. Qué lindo ese mercadito. Desde antes de amanecer ya estaba fregando el piso desparejo de adoquines y apurado porque a las 7 ya estaban las primeras viejas de pañoleta revolviendo todo. Viejas que tenían que deshacer un nudo del pañuelo para pagar las pocas moneditas que tenían. Juan está contentísimo, dice. Todo tiempo pasado fue mejor y él sabe que ese tiempo ahora está volviendo. Cuando al viejo lo despidieron no le dieron ni un mango, así que doña Águeda chapó el bastidor y se puso a bordar monogramas en camisa de seda para Harrods. Cuando volvía del mercado a la noche, la vieja detrás de la ventana de la cocina con el primus y la olla de sopa y el bastidor sobre las rodillas. Un poco de luz quizás. Una vela no era suficiente para ojos tan cansados. Por eso no vio bien una noche y al caerse sobre el hule de la mesa se cortó el brazo. Menos mal que el patrón de la verdulería lo llevó al Rawson enseguida, que si no, ¿qué hubiera pasado? El Rawson, ese sí que era un hospital. A lo mejor le faltaba un poco de gasa o de alcohol, como al alvear. Pero lo operaron de las amígdalas y se tuvo que pasar 2 días en la sala de hombres. 24 camas. Y los gritos de ese negro que trajeron del puerto todo quemado, y como no había lugar lo pusieron en el medio de la sala. Las monjitas eran las únicas que lo atendieron. Un día se encontró en el mercadito con un mayor que le habló de jornada de trabajo humana y supo de la jubilación para no tener que llegar a lo del viejo y de la escuela nocturna para obreros y se hizo técnico mecánico y entró a la fábrica de motores y Mar del Plata con la obra social. Justo él, la única agua que conocía era la del riachuelo. Esas veces que se iba hasta la Mitre para juntarse con la barra del Rojo. Y cuando nació Juliancito, ese sanatorio todo brillante y limpito que no lo podía creer que fuera del sindicato. Ya ni se acuerda de las veces que estuvo en Río Hondo con las operaciones a los chicos, o cuando consiguieron las 44 horas y el día que le compró el puestito en el mismo mercado a Julián. Pero igual está contento, aunque todo eso haya sido solo arenas en un sueño que se escurrió entre las manos. Él sabe que está volviendo a esos días de su niñez, cuando baldeaba en invierno con el agua que se congelaba en charquitos entre los adoquines del piso, o mirando con bronca a los pibes de la escuela con uniforme de Montes Lioca, y a esos tilingos dueños de cupé que le afanaron todas las minas. Pero Juan está recontra contento. Le parece que vuelve ese tibio tiempo de trabajo a destajo, de desinfectante barato, de escuela para otros y de tiro final para los viejos. Juan sabe que eso está volviendo, que con estos políticos vuelve, pero está contento. Desde que lo internaron en el Borda está muy contento. Yo voy a hacer una pregunta, a ver, así. Muchas gracias. A ver, defíname qué era Elma. Así, en pocas palabras. Yo lo dije antes, Elma era la madre protectora, por eso siempre le dijimos Elma, mamá Elma. Y tanto es así que yo tengo un sitio web que se llama Mamá Elma. Todavía no lo empecé a usar, no empecé a poner fotos de la gente nuestra. La gente de Elma no era solamente... Elma tenía una cualidad que la gente lo sabía reconocer. El fin de mes se pagaba el sueldo. El hombre que tenía un problema médico iba volando al policlínico, tenía licencia médica, tenía sus horas extras que se pagaban religiosamente. Era un cuidado que hubo siempre por parte de la empresa para con los tripulantes.
Yo supongo que también lo mismo pasaba con los empleados administrativos. Los administrativos tuvieron a Pelma, una entidad muy importante, tenía una isla en el Tigre, es decir, en algunos momentos alguien ha hablado de esas empresas paternalistas. Yo lo dije antes, Elma era una empresa matriarcal, no era paternalista, era la madre que cuidaba de todos nosotros y nos dio protección, nos dio el trabajo, nos dio la posibilidad de crecer en el trabajo, de progresar en el trabajo, de hacer una vida digna, de estar en algo que a nosotros nos gustaba y que además sabíamos que le estaba haciendo muy bien al país, independientemente de las administraciones que teníamos arriba, Esteban. Y ahí va la pregunta entonces, ¿y qué le dio Elma al país? Claro, lo que ocurre es que durante todo ese tiempo Elma trabajó para el país. El problema de Elma, el problema de Elma no es que ocurre algo que ha ocurrido en toda la vida nuestra. No ha habido un reconocimiento, no ha habido un reconocimiento, es decir, el esfuerzo que hizo la gente de YPF, la gente de Aerolíneas Argentinas, la gente de Gas del Estado, toda esa gente, de los ferrocarriles mismos, no ha sido reconocido. Los marítimos, yo por mi condición de marítimo debo decir que fuimos de los más lejos que estuvimos de los medios. Así como me hablaban del Titanic, los medios se ocuparon de nosotros siempre que hubo o un incendio, o un naufragio, o se hundió un buque. Pero nadie dijo, el capitán, bueno, no me voy a hacer propaganda, el capitán Carrión hizo un viaje comercial vuelta al mundo que duró 5 meses. ¿Eso qué le rindió al país? Y le rindió que desde el puerto de Paita, en el norte del Perú, hasta Ushuaia, trajo un cargamento completo de 10.000 toneladas de material petrolero para hacer los pozos, para hacer las tuberías del gasoducto o el oleoducto que va a pasar por abajo del Magallanes. Y eso le va a dar trabajo a esta gente, le dio trabajo a esta gente. Eso nunca hubo. Nunca esperaba ningún tipo de reconocimiento, pero hubo eso. Y lo otro que le dio al país le dio mucho prestigio. Es decir, y no solamente prestigio, también hubo en algunos lugares una gran envidia para con Elma, porque Elma era una empresa que era grande, que tenía gente muy capacitada y que en muchos momentos actuó muy firme en defensa de los intereses nacionales. ¿Alguna cosa más? Bueno, vamos a darle este aplauso no solo a Carrión, sino a los compañeros de Elma y por todo lo que hicieron que nosotros no sabemos. No, lo escribí yo. Muy bien. Si todo sale bien, algún día tendré un libro, tengo estas historias 135 en mi página web. Así que la pueden buscar, lo van a encontrar. ¿Pero diga cuál es? La página web se llama Juan Embarcadizo. juanembarcadizo.com.ar. Porque embarcadizo es una expresión que se usó en el Paraguay, los buques de río, para la gente que embarcaba y desembarcaba, y era una palabra muy despectiva, usada para los tripulantes en algún momento de alguna administración barquera. Entonces por eso utilicé ese como apellido, aunque el Juan como nombre común. Entonces muchas gracias por todo, Gracias por la paciencia. Somos los que somos mayores, todos, ¿no? Yo voy a evocar algunos recuerdos. Recuerdo cuando Dodero, que tenía una gran admiración por Evita, por la obra que desarrollaba, regaló parte de su flota al Estado argentino, que una gran fiesta. Y además yo tenía muchos amigos embarcados, así se les llamaban los que estaban arriba, como dijo el compañero, y desembarcados cuando se quedaban abajo y no trabajaban. Pero me invitaban a los barcos y era fastuoso la comida que había. Yo tenía mi hogar, mis padres, mis hermanos, tenía comida todos los días en casa, pero iba a comer a los barcos porque se comía fastuosamente, ¿no? Era una Argentina llena de vida, de potencia, de trascendencia, ¿no?
digamos así, que solo los hechos eran un desprecio a la mediocridad, a la inversa de lo que vivimos después del 55, que fue la mediocridad tras mediocridad, ¿no? Se realizaba todos los días acciones de trascendencia y los barcos de Elma tenían que ver con que los ingleses se llevaban las carnes de acá y nos cobraban un porcentual porque en los fletes los manejaban ellos. Entonces Perón nos dijo: perdemos un montón de plata, tenemos que tener nuestra propia flota. Y así se hizo, y entonces los fletes los poníamos nosotros. Y eso tiene que ver con la genialidad, con el talento, ¿no? Dice, bueno, esto es así, es negativo para nosotros, ¿cómo lo modificamos? De esta manera. Y la acción es para modificarlo, y así se hizo con Elma y con todo, ¿no? Se recorría el mundo, los marineros argentinos hablaban con toda la gente y llevaban la nueva, bueno, me sale, porque le decían, no, en la Argentina comemos muy bien todo, ganamos muy buenos sueldos, somos respetados, nadie trabaja más de 8 horas, y si alguno tiene que trabajar más de 8 horas, le pagan doble las horas extras. Y claro, en Alemania había que regalarle al gobierno para la reconstrucción de 2 a 4 horas por día. Ese fue el famoso milagro español, estrujar a los trabajadores, alemán digo, estrujar a los trabajadores. De España ni hablemos, España comió gracias a la Argentina, porque no había nada de nada en España. Y la Argentina le regaló cientos y cientos de... Bueno, yo voy a España, hay gente que llora. Cuando yo le hablo de Perón, llora. Dice, nosotros hemos comido años gracias a Perón. Pero yo descubrí en los mercados una cosa maravillosa. La famosa chaucha venina nuestra se llama la perona. Y dije, la perona me suena. Claro, ya como era la mujer de Perón, le decían la perona. Y la semilla que evita después de las investigaciones, le había dicho a Franco, bueno, siembren, no puede ser que le tengamos que regalar, le vamos a traer la semilla y que la gente trabaje, no puede estar sin trabajo la gente. Y así fue produciendo y tiene una chaucha bárbara y otras cosas, pero la chaucha esa, que era de mayor calidad, se llama la perona, en homenaje a Evita, porque la semilla la llevó Evita. Todo eso se pudo hacer gracias a la flota, que era nuestra, porque los fletes internacionalmente se cobraban muchísimo. Bueno, más o menos, yo les quiero leer un poema de mi último libro, que lo acabamos de presentar con mucho éxito en el Teatro San Martín, por si alguno lo quiere comprar, porque yo debo 7.000 pesos todavía, lo tengo que pagar. Este es mi último libro, que es una síntesis, una antología de mis 11 libros anteriores. Acá está todo Perón, todo Evita, lo de Gatica, los poemas de amor, está todo, ¿no? Entonces vamos a leer un poema de amor, porque leer un poema a Perón, ¿no? O a Evita, leemos otras cosas. Aún en la memoria están tus ojos, amplios de luna como la eternidad. Quiero decir, cuando todo se derrumba, algo va quedando. Hoy nada menos que tus ojos y también el fervor de tus pechos y el silencio en la pausa de los dos y tu piel de rocío, de frescuras y albas instaladas. Se vuelan en los recovecos del miedo tus vivencias, cuando en la soledad de nuestros rincones me tiembla el incendio en la vastedad trigal de tu cuerpo y ardes lentamente como un viejo madero para cantar la noche y el día con ese encantamiento de tu voz cuando permaneces frutal en la calle del amor. Ahora que nos quieren seguir envolviendo en la metáfora argentina de irse o no, preguntémonos si aún nos quedan sueños,
si la utopía es una deidad a alcanzarse, si podemos descubrir que a pesar de todo no nos trituraron y podemos soñar con tantos, que todo es modificable, que la traición es efímera aunque se repita. El problema es saber si todavía queda algo y con ese poco salir juntos a cambiar la infamia, saber que del sueño se puede revertir todo. A mí, muchacha, aún me quedan tus ojos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero ¿cuánto vale el libro? ¿Cuánto vale el libro? El libro vale con descuento Son los 50 pesos. 50 pesos. Los 50 años de poesía de Alfredo. Se llama 50 años después. Así que si alguno quiere, con gusto. Voy a cerrar esta noche diciendo: compañeros de la Marina Mercante caído en Malvinas, presente. Compañeros tripulantes de la Marina Mercante caído en Malvinas, presente. Queridos compañeros argentinos tripulantes de la flota mercante caídos en Malvinas, Presente. Esto fue todo por hoy.